Para profundizar en este tema, estamos conectados con Felipe González, profesor de Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, con quien vamos a conversar sobre las consecuencias que podría traer levantar el secreto bancario. Felipe, buenas tardes, gracias por estar con Hola, Pura Noticia. hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación de nuevo. ¿Se escucha bien, verdad? Se escucha perfecto, sí. Felipe, ¿qué implicancias jurídicamente, qué implica jurídicamente levantar el secreto bancario sin autorización judicial previa y qué tan excepcional sería una medida de este tipo? A ver, bueno, en términos generales, el levantamiento del secreto bancario está protegido constitucionalmente por la inviolabilidad, ¿no?, de la intimidad de las personas. Bajo ese contexto, todo tipo de levantamiento tiene que ser efectivamente de carácter excepcional y tiene que tener por objeto casos fundados o antecedentes fundados que permitan determinar efectivamente la existencia o presunta existencia de un delito y participación culpable de distintas personas en él. En ese contexto, levantar el secreto, por cierto, sin ninguna de estos antecedentes o medidas que permitan justificarlo, en la actualidad podría ser incurrir en alguna ilegalidad. Siempre es necesario, en virtud del artículo 236 del Código Procesal Penal, poder solicitar autorización a un juez para efectos de que pueda ponderar para el levantamiento de garantías fundamentales, ¿verdad? Esta situación de antecedentes fundados que permitan dar cuenta de la existencia de un delito y la intimidad de las personas. Bajo Y ese sí, contexto, escucho. ¿sí? Lo escucho, lo escucho. Y bajo ese contexto, en consecuencia, existe el levantamiento del secreto bancario. Ahora, ¿qué implicaría eventualmente establecer alguna norma que relaje aún más esta garantía constitucional para efecto de la lucha contra el narcotráfico? La verdad es que no mucho, entre otras razones, porque el levantamiento ya existe, ¿no? Y existe como fundamento. Ahora, poder levantar el secreto bancario a cualquier persona, lo único que hará probablemente es que cualquier banda que eventualmente esté lavando dinero busque otra forma de lavarlo o busque otra forma de operar. No todos necesariamente, aunque en los últimos días hemos visto casos en donde hay muchos bancos involucrados, pero no todos necesariamente lavan dinero a través de los bancos. Y los bancos tienen mecanismos, como pudimos ver con la UAF, para efectos de poder informar esto. Sin embargo, esos mecanismos que existen al parecer no lo están utilizando. Claro. Entonces, no sé si esta medida va a resolver efectivamente un problema que dice relación con una correcta coordinación en la persecución penal y particularmente en la información de las instituciones respecto de alertas bancarias que ya existen por ley para efectos de prevenir precisamente este tipo de delitos. O sea que si hablamos de un acceso más rápido a información bancaria, en definitiva no se va a transformar en una herramienta eficaz para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. No. No, eso dice relación con otro tipo de medidas. Lamentablemente, y esto uno lo puede comprobar empíricamente, ¿no? Todo el mundo piensa que subiendo las penas o relajando las garantías fundamentales se va a combatir el delito. Y ese es un pensamiento mágico que viene desde hace decenas de años, y si nosotros nos vemos, todos los años aumentan las penas, crean más delitos, relajan más garantías fundamentales y seguimos teniendo más delincuencia. Entonces, si no planteamos un discurso político criminal a nivel de Estado serio, vamos a terminar cayendo en situaciones populistas para efectos de poder decir, no, lo que pasa es que la única forma, por ejemplo, de que se acaben los femicidios en Chile es colocando una pena más alta. Se aumentó la pena y aumentaron los femicidios, porque el femicidio no responde a una pena alta. Lo mismo pasa con el delito de droga, con el delito de lavado de dinero, con el delito de tráfico de influencias, malversaciones de caudales públicos. No dice relación
con el relajamiento de garantías fundamentales, sino que en estos casos dice relación con medidas preventivas o políticas criminales a nivel de Estado que sean más a largo plazo y que no tengan estos efectos populistas que lamentablemente todos los gobiernos y todos los partidos transversalmente buscan. Hasta hace un tiempo conversamos con Felipe González, profesor de Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Hasta hace, no sé si compartes conmigo esta opinión, Felipe, hasta hace poco tiempo ese tipo de castigos que se le daba a las personas por cometer algún tipo de ilícito, sí efectivamente lograba que se redujeran estos ilícitos, pero el mundo cambió, no solo Chile, y efectivamente no son suficientes según escucho en tus palabras. No, y la verdad de las cosas es que estadísticamente no hay una relación real entre el aumento del castigo y la reducción de los delitos. No dice relación con el aumento de la pena, porque la persona cuando comete un delito no está pensando, hoy mira, el Código Penal castiga con 5 años más o con 5 años menos esto. La verdad de las cosas es que el delincuente, cuando comete un delito, cualquiera que sea desde aquellos de cuello y corbata hasta aquellos robos más vulgares que uno puede imaginarse, lo único que están pensando es que no los descubran. Y la verdad de las cosas es que existen otro tipo de medidas preventivas que pueden dar cuenta, o medidas que ya existen, poder utilizarlas correctamente. De nuevo, la UAF tiene medidas para informar movimientos que puedan parecer sospechosos. En el caso del Tren de Aragua, que es lo que hemos visto en los últimos días, ya se había informado antes de esto. Claro. Y aún así, esa información no se canalizó correctamente. Y finalmente llegamos a esto a partir de un homicidio, que es lo más lamentable que hay. Eso es verdad. Ahora, si volvemos al punto por el cual estamos conversando, el levantamiento del secreto bancario, ¿cierto? Si lo vemos hacia las personas comunes y silvestres, ¿qué riesgos existen para la privacidad y los derechos de las personas si se elimina o se flexibiliza el control judicial previo? La verdad de las cosas es que no creo que genere una diferencia importante, entre otras cosas porque el levantamiento del secreto bancario va a permitir efectivamente poder acceder a información, pero el tratamiento de la información es efectivamente lo que genera una falla en la persecución del sistema. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Puede que se puedan abrir todas las cuentas corrientes en Chile, pero aún así no tenemos ni la capacidad ni la inteligencia de poder procesar esos datos eficientemente para poder generar efectivamente la respuesta preventiva que uno desea. Y si la gente que va a cometer delitos o va a cometer figuras de lavado de dinero sabe que ahora hay levantamiento del secreto bancario, lo más probable es que no ocupen las cuentas bancarias nomás. ¿Y existe el riesgo de que personas inocentes o empresas legítimas sean objeto de investigación invasiva debido a errores o interpretaciones equivocadas? Siempre va a existir esa posibilidad. Mientras más relajamos las garantías fundamentales de todos los ciudadanos, siempre va a existir la posibilidad de que gente inocente pueda ser sujeta a controles que pueda sentir que son vejatorios. Eso dice relación con cualquier relajamiento de cualquier garantía fundamental por parte del Estado. ¿Y qué resguardos deberían existir para evitar abusos o un uso arbitrario de esta facultad por parte de funcionarios públicos? Mira, yo sinceramente creo que siempre es bueno la intervención del Poder Judicial en este tipo de cuestiones, porque los jueces permiten en la mayoría de los casos construirse como un filtro para las garantías fundamentales de los sujetos. Ahora, los estándares judiciales tampoco son particularmente tan altos como para pensar que los jueces van a decir que no a cada rato, pero sí obliga a que el ente persecutor tenga que realizar un trabajo más serio en la investigación para efectos de afectar la privacidad de las personas. Ahora, ¿hay alguna experiencia internacional que muestre que levantar el secreto bancario facilite la persecución de organizaciones criminales o sus resultados son más limitados de lo que se suele pensar?
La verdad es que no, porque además tenemos que pensar que en Chile, incluyéndolo, es un país en donde el levantamiento del secreto bancario se permite. Lo que pasa es que tiene que ser fundado. Si hay una norma en el Código Procesal Penal, el artículo 236, que permite el levantamiento del secreto bancario. Entonces, la verdad de las cosas es que tener una figura en donde uno coloque a un tercero imparcial, que es un juez, para efectos de ponderar la pertinencia, está en todo el mundo. Entonces no genera una verdadera diferencia en la persecución penal. Lo que sí podrá generar eventualmente es que efectivamente cierta privacidad de las personas se vea expuesta y pueda generar efectivamente discusiones de carácter político, de carácter social, respecto del manejo de las cuentas corrientes de cada persona, pero la verdad es que en términos de persecución penal no va a generar probablemente ninguna diferencia. Así como no ha generado ninguna diferencia los relajamientos de garantías fundamentales de los gobiernos anteriores, de izquierda y de derecha. Sí, conversamos con Felipe González, profesor de Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Nos ha quedado claro que el levantamiento del secreto bancario, en definitiva, no es una herramienta suficiente para el control del crimen organizado. Y hablaba usted de otras herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Mira, en materia de mercado financiero, por ejemplo, existen varias normas que permiten colocar banderas rojas en determinados movimientos que son sospechosos y estos tienen que informarse. El problema es que esa información que se entrega a los entes persecutores, por ejemplo, respecto de movimientos sospechosos, no es tramitada correctamente. ¿Por qué? Porque estamos frente a un sistema que lamentablemente se encuentra colapsado, ¿no? Los fiscales no tienen suficiente recurso humano, ¿no? Para efectos de poder analizar y procesar toda esta información, y en consecuencia terminan resolviendo casos más pequeños o cuestiones más chicas, pero lo que hay ahora es suficiente probablemente para poder efectivamente investigar alertas o situaciones que pudiesen parecer peligrosas, y sin embargo el problema no radica en la modificación de la norma, sino en el correcto tratamiento de la información. ¿Qué quiero decir con esto? Acá lo que tiene que intervenirse es precisamente al Ministerio Público, en el sentido de dotarlo de más fuerza humana, de poder entregarle más posibilidades de que un fiscal no tenga 400 o 500 causas, sino que tenga un número que efectivamente le permita hacer una investigación reflexiva y tramitar los datos correctamente. Claro, contar con un buen equipo de trabajo también, finalmente, para poder hacer ese trabajo administrativo en el análisis de los datos, finalmente. Felipe González, sí, dime. Disculpa, no, me emocionan estos temas, pero tienen que pensar que en el fondo la persecución penal propiamente tal, sea narcotráfico, lavado de dinero, robo o hurto, siempre para el sistema judicial es un juego de información. ¿Cuánta información yo puedo recabar y cómo yo puedo recabar esa información? Sin embargo, pasa muchas veces que la información está disponible, pero no están los recursos para poder tramitarla. Tenemos 3 testigos que vieron el hecho y sin embargo no tenemos suficientes carabineros para tomarles declaración para efectos de poder hacer llegar esas declaraciones al Ministerio Público para ponderar una respuesta. Y se pueden hacer múltiples ejemplos del mismo tipo, finalmente, de la falta de personal, de la falta de capacitación. Felipe González, profesor de Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Gracias de nuevo por la invitación, siempre un gusto acompañarlos. Que tengan una feliz noche. Y buen fin de semana. Gracias, ustedes también. Muchas gracias. Vamos a seguir con información.